¿Qué tal si saluda con el que está a su lado y le dice qué gusto que estés en este lugar? Muéstrale una sonrisa, dígale qué bueno verte aquí. Pero ahora sí salúdele con alegría. Dígale qué bueno verte en este lugar. ¿Sabe? La palabra tiene mucho poder. ¿Cuántos saben esto de aquí? ¿Cuántos saben que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros hablamos, que lo que Dios ha hablado tiene poder? Y hay una historia interesante, nos cuenta la historia que hace un tiempo atrás un hombre llegó a una barbería y él quería cortarse el cabello, hacerse la barba. Y de pronto llegó hacia donde estaba su barbero y el barbero le quedó viendo de una manera muy, muy rara y le dijo: ay, qué feo cabello. Este hombre, al escuchar esto de aquí, se sintió un poco triste, así que se puso en las manos del barbero y el barbero empezó a cortarle y a cortarle. Y la siguiente vez, cuando estuvo allí, nuevamente, luego de un tiempo donde el barbero le quedó viendo y dijo: para este sí creo que no hay remedio ya. Así que este hombre nuevamente escuchó estas palabras y ya estaba indignándose, desanimándose. Nuevamente le cortó el cabello y le dijo: ¿qué tal está? Este hombre dijo: creo que bien. Por tercera vez nuevamente fue este hombre donde un barbero. Y el barbero, al verle nuevamente al hombre, le dijo: uy, qué desastre de cabeza. Entonces este hombre supo que no estaba en el lugar correcto. La siguiente vez decidió cambiarse de barbería. Y cuando llegó a la siguiente barbería le quedó viendo y dijo: este cabello se puede hacer unos peinados increíbles. La reacción del hombre fue un poco inquietante, ¿no? Porque venía escuchando todo el tiempo: qué desastre, no sirve tu cabello. Y cuando llega donde otro barbero le dice: con este cabello se puede hacer cosas increíbles. Y cuando terminó de cortar el cabello le dijo: te veo con el look de David Beckham. Este hombre salió de ese lugar creyéndose el hombre más, pero más guapo de esa región. Y esto me lleva a pensar lo siguiente: no cambió el corte, no cambió la persona, cambiaron las palabras dictadas sobre esta persona. Y yo quiero decirle algo muy importante. Cuando la gente empiece a decirle: esta persona es solo de mal genio, esta persona no tiene un buen carácter, esta persona no tiene futuro, Dios en cambio nos dice: ustedes son hijos de Dios, ustedes fueron creados para grandes cosas, ustedes son aquellos que van a alcanzar las naciones para Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esto? Díganme amén. Cuando nosotros entendemos que las palabras de Dios son poderosas, podemos confiar en que sus palabras no vuelven vacías. Vamos a Isaías, el capítulo 55, el versículo 11, por favor. Isaías 55, 11 nos dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Cuántos de los que están aquí creen que sus palabras tienen poder? Que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá en nuestras vidas. Y en este mes hemos estado hablando del poder de las palabras. Las palabras de nuestro Dios tienen vida para nosotros. También la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías que puede marchitarse todas las cosas, que puede terminar todas las cosas, pero las palabras de Dios no terminarán. Y quisiera que me acompañe la Biblia al capítulo de Juan, por favor, el capítulo 6, el versículo 60 al 69. Juan 6, 60 al 69. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Diga conmigo, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo tenía un grupo de 12 discípulos. Pero cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, podemos ver en Juan 2:23 que al Señor Jesús le seguían multitudes. Vamos a Juan 2:23, por favor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo estaba haciendo muchas señales, muchos milagros, y la gente empezó a creer en el Señor Jesucristo viendo las señales que hacía. Ahora vamos a Juan, el capítulo 6, del versículo 2, por favor. Juan 6:2. Y les seguía, ¿qué dice aquí? Gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Qué tal si le mira al que está a su lado y dígale: veían las señales? Entonces nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo empieza a hacer señales y milagros y la gente empieza a seguirle a Jesús. Cuando nosotros nos vamos a Juan, el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, nos encontramos con un milagro extraordinario. Es la alimentación de los 5,000. Luego de esto, el Señor Jesucristo camina sobre el agua y después nos habla que Él es el pan de vida. Pero aquí hay algo muy particular. La gente le empezó a seguir al Señor Jesucristo solamente por los milagros que Jesús hacía. Y para entender el contexto de lo que está pasando aquí, quisiera que vayamos a Juan, el capítulo 6, el versículo 9, por favor. Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene ¿cuántos panes? 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Cuántos panes tenían? ¿Cuántos tenían que alimentarse? 5,000. Vamos a entender lo siguiente. En este tiempo se hacían 2 tipos de panes: el pan de trigo y el pan de cebada. Era interesante cuando me puse a estudiar, porque tomaban la harina desde que eran pequeñitas las niñas, juntamente con sus mamás. Tomaban la harina, lo ponían en agua, lo amasaban, tomaban la masa del día anterior, lo juntaban y dejaban que se hinche. Pero en este tiempo comían panes sin levadura. Pero había 2 tipos de harinas: la harina de trigo y la harina de cebada. Y el pan de trigo comía comúnmente el pueblo, pero el pan de cebada era un pan muy despreciado. Me puse a estudiar y se dice que el pan de cebada no comían normalmente los judíos, y especialmente los soldados romanos no podían ver el pan de cebada. Es interesante porque cuando estudié sobre el pan de cebada, encontré que el pan de cebada servía para dar de comer a los animalitos. Y el pan de cebada se daba solamente a los soldados romanos
por un castigo. Escuche bien esto. El pan de cebada se daba por un castigo. Pero para los judíos, el pan de cebada solo comía la gente que no tenía suficientes recursos. Ahora bien, para los judíos, el símbolo del pan era algo muy grande. Hemos oído de la palabra maná, ¿verdad? Literalmente significa, ¿qué es esto? Cuando ellos tomaron el pan, dijeron, maná. Dijeron, ¿qué es esto? Para los judíos el pan tenía una representación muy grande. Así que en este día del milagro, lo que trajeron delante del Señor Jesucristo no era pues un pan mestizo lleno de queso, o no era un pan así con un poquito de azuquitar muy sabroso que todos quisieran comer. El pan que comió era un pan despreciado, era un pan que nadie quería tomar para sí mismo, era un pan sencillo. Pero quiero que sepa lo siguiente: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y este pan despreciado, este pan insignificante para todos, en las manos correctas pueden servir de abundancia para dar de alimentar a naciones enteras. ¿Cuántos creen que lo insignificante en las manos del Todopoderoso sirve de bendición para multitudes? Y vemos que este pan despreciado por la gente sirvió para dar de comer a más de 5,000 personas. Y dice que sobraron muchas canastas. Pero a mí me llama la atención algo. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, denles de comer. Dice que había mucha gente y de pronto los discípulos le dicen, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya es tarde, mándales a su casa que vayan a comer. Y ya he enseñado de este pasaje y Jesús les dice, denles de comer ustedes. Preste atención a esto de aquí. Sin el Señor Jesucristo se consiguió 5 panes. Con el Señor Jesucristo se multiplicó a más de 5,000 panes. Cuando usted tiene algo en sus manos, puede parecer insignificante, pero con la palabra de Jesús dando gracias al Padre, lo insignificante de sus manos puede servir de bendición para multitudes. Y tomaron estos 5 panes y los discípulos pusieron en las manos de Jesús, y dice que el Señor Jesucristo le dijo, Padre, yo te agradezco y te bendigo por lo que tenemos. Y lo puso de nuevo en los discípulos, y cuando los discípulos repartieron, luego de Jesús dar la palabra, luego de Jesús bendecir, sirvió de alimentación para multitudes. ¿Sabe cuál es la clave de todo esto? El poder de la palabra, el poder de la bendición. ¿Qué tal si le ve al que está a su lado y dígale, debemos bendecir aún en lo insignificante? La bendición de Jesús en cosas insignificantes produce milagros inexplicables. Escuche esto, la bendición de Jesús en cosas insignificantes para la gente produce milagros inexplicables para nuestras vidas. Y aquí nosotros vemos que los discípulos pusieron los 5 panes en las manos de Jesús, pero quien repartió el pan no fue Jesús, fueron los discípulos. Jesús toma el pan, bendice y les da a los discípulos. Ustedes tienen que darles de comer. Yo bendigo, pero ustedes les dan de comer. ¿Y por qué me llama esto la atención? Porque una cosa es dar lo que tenemos bajo nuestro esfuerzo y otra cosa es dar bajo la bendición de Dios. Es muy diferente. Ellos consiguieron con su esfuerzo 5 panes. Yo me imagino a Pedro y a Juan, bueno, vamos a recolectar panes, a ver cuántos panes conseguimos. De pronto Pedro dice, bueno, yo conseguí un niño que tiene por allí 5 panes, igual con Juan, y vinieron donde Jesús y dicen, tenemos 5 panes, tenemos 2 peces, es algo muy pequeño. Si nosotros empezamos a repartir, ni siquiera nos sirve para los 12. Pero tomas estos 5 panes, lo pones en las manos de Jesús,
te devuelve el Señor Jesucristo y ves que esta bendición que es pequeña sirve para alimentar a multitudes. Porque la clave de la bendición está que viene de lo alto. Pedro puede conseguir 5 panes, pero Dios puede darte más de 5,000 panes. Las palabras tienen poder. Y yo quiero decirle algo muy importante. Hay poder cuando nosotros empezamos a bendecir. Cuando damos palabras de bendición y no de maldición. Cuando empezamos a declarar bendición sobre nuestro país, bendición sobre nuestra ciudad, bendición sobre las personas, bendición sobre las generaciones. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo realiza el milagro de la multiplicación, y si la gente ya le seguía por multitudes, como vimos en Juan 6:2, ahora sí la gente se volcó con el Señor Jesucristo. Y vamos por favor a Juan, el capítulo 6, el versículo 25. El Señor Jesucristo cruza hasta el otro lado del mar y vemos que le dicen: ¿cuándo llegaste acá? La gente le estaba persiguiendo literalmente a Jesús. Versículo 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora vamos a ver al versículo número 30. Antes de ir al versículo central debemos entender el contexto. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Hay un momento. La gente acababa de ver cómo se multiplicó el pan, pero ellos querían más pan. Ellos querían más señales. Es interesante porque si en un momento dado yo cojo aquí 5 panes, oro y veo que toda la gente empieza a comer, yo no necesito ninguna señal más. Yo sé que esta persona es la elegida, pero eso no les interesaba a ellos. Ellos querían nuevamente que les dé más pan y les dé más pan y les dé más peces. Observe el versículo 30, les dicen: ¿qué señal vas a hacer vos para que te creamos? Vamos al versículo 31 y 32. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. El 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Vamos al versículo 35, por favor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. La gente estaba buscando una bendición pasajera, pero Él quería que sean dependientes de Él por toda la vida. Y la gente le seguía al Jesús solamente porque habían recibido algo de Él. Y aquí va el centro de todo. ¿Por qué motivo usted le sigue al Señor Jesucristo? ¿Solo para recibir quizá algo material? ¿O quizá por recibir algo? ¿O le sigue porque le ama a Él? Hay gente que ama más lo que puede recibir de alguien que a esa persona, y eso debe ser muy doloroso. Imagínese usted que una persona venga donde usted y le diga: ¿sabes qué? Yo te amo solamente por lo que me das, no por quién eres tú. Yo te amo solo porque me das la comida, no te amo porque tú estás conmigo. Y vemos que la gente le empezó a seguir a Jesús solo por las señales, pero no le aceptaban a Jesús. Querían el pan, pero no querían al pan de vida. Querían recibir cosas materiales, pero no les importaban las cosas espirituales. Con esto no estoy diciendo que Jesucristo no nos dé, ni que nos dé de mala gana, porque la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis.
Lo que estoy diciendo es, lo más importante es trabajar en lo espiritual. Que le amemos a Jesús por su persona, no solamente por lo que recibimos de Él. Vamos al versículo 41, por favor. Juan 6, 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. El versículo 42. Y empezaban a despreciarle y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? No le gustó a la gente lo que estaban escuchando. Ellos querían posesionarle como rey en ese momento y querían que todo el tiempo les dé lo que ellos querían, pero no entendían que ellos necesitaban de un Salvador. Y en el versículo 51, vamos por favor al 51 y al 52, Jesús les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Póngale el versículo 60. Al oírlas, habla de las palabras de Jesús. Muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y aquí es donde vamos al tema principal de todo esto. La palabra de Dios tiene muchas, pero muchas promesas, pero la palabra de Dios muchas veces también te confronta. Y muchos no quieren oír esto de aquí. Muchas veces te va a decir, estás equivocado, tienes que vivir en santidad, tienes que cambiar tu vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de su palabra. Y a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Jesucristo dijo, yo soy el pan, yo soy la palabra. El Señor Jesucristo les enseñó a orar a los discípulos. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe por qué el Señor Jesús les enseñó esto? Porque estaba diciendo, cada día de su vida, ustedes me necesitan a mí. El pan de cada día, yo soy el pan, dánoslo hoy. Y lastimosamente vemos que muchos creyentes se sienten completos con el pan de ayer y no quieren tener una relación hoy con el Señor Jesucristo. Y cuando Jesús les dice, ¿saben qué? Dejen de estar buscando tanto lo material y pónganse a trabajar en lo espiritual. Es cuando ellos dijeron, esta palabra es muy dura. Esto de aquí no lo podemos aceptar. Tú nos tienes que dar lo que nosotros queremos. Y le empezaban a exigir a Jesús. Y dice que desde ese momento muchos se apartaron. Vamos al siguiente versículo, por favor. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y vamos al versículo 67, por favor, que aquí vamos al corazón de este mensaje. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús les dice, ¿saben qué? Yo no he venido para que tengan solo algo material, yo he venido para algo más poderoso. Yo he venido para que ustedes tengan salvación. Y yo me voy a entregar a ustedes. Pero si ustedes me están siguiendo solo por cuánto pueden conseguir, ¿quieren irse también ustedes? Y esta es la pregunta que le quiero hacer el día de hoy a usted. ¿Cuál es su motivación para seguirle a Jesús? ¿Qué es lo que usted le motiva cada día a seguirle a Jesús? He visto con tristeza que muchos vienen a la iglesia porque les ofrecen que Jesús les va a ayudar en algo, reciben el milagro
y se van de la iglesia. Muchos, al no recibir algo que pidieron, se van de la iglesia, pero no les motiva un amor y una pasión por Jesús. Siempre le he dicho, el milagro más grande no es el que voy a recibir mañana, sino el milagro más grande es el que recibí hace 2000 años, que es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y muchos están motivados a veces por lo que voy a recibir mañana y se olvidan por lo que yo ya recibí hace mucho tiempo atrás. Y se olvidan que Jesucristo nos ama sin condiciones, que lo más grande que tenemos en este mundo ya lo recibimos y es la salvación. Y aquí nosotros vemos que Jesús les dice a los discípulos: ¿saben qué, muchachos? Todo el mundo me está dejando. ¿Cómo se ha sentido usted cuando se siente abandonado en esta vida? ¿Cree que Dios no le entiende? ¿Que Jesús no le entiende? Jesús se dio cuenta que muchos le seguían por conveniencia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados en esta vida? Y vemos que Jesús les dice a ellos: ¿quieren irse vosotros? Vamos al versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Me encanta esta pequeña frase, me encanta. Empieza diciendo con respeto: Señor, tú el que tienes el control de todas las cosas. Pedro dice: ¿a quién iremos? No dice a quién voy a ir. ¿Qué dice? ¿A quién iremos? Yo me imagino que en este momento los discípulos, viendo que todo el ministerio se derrumbaba, viendo que toda la gente se iba, tal vez algunos dijeron: aquí se terminó todo, ya se acabó. Y de pronto le dicen: ustedes también se van a ir, van a dejar aquí el llamado que ustedes tienen. Y Pedro dice: Señor Jesús, yo me imagino a Pedro: he dejado mi barca, he dejado las cosas materiales, le he dejado a mi suegra, he dejado todo lo que tengo. ¿A dónde quieres que yo vaya? Sin ti yo no tengo nada en este mundo. ¿A quién más iremos? Pero observe lo siguiente: tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendía algo, que la persona de Jesucristo está por encima de las bendiciones que a veces podemos recibir de Él. Que Jesús es más grande que 5,000 panes. Pedro hace un momento, instantes antes de esto, le había visto caminar sobre el agua. Pedro entendía algo, que lo más importante son las promesas de Jesús en nuestras vidas. A veces podemos ver nosotros con tristeza cómo muchos se van a ir. Podemos ver con tristeza que vamos a tener problemas y dificultades, pero como Pedro, yo creo que nosotros podemos decir: ¿a dónde más voy a acudir? Solo tengo tus promesas en este mundo. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: en este mundo ustedes van a tener aflicción, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Y yo creo que en este mundo, en el momento en el que estamos viviendo, vemos la crisis energética, vemos la crisis del agua. Se escucha que todo esto viene por los cambios climáticos, por la deforestación. Pero yo creo que en un mundo que se está destruyendo, Jesucristo es el que tiene promesas para traer salvación en esta tierra. Él es el único que puede traer aliento y paz en medio de todo lo que estamos viviendo. La paz no va a venir cuando pase algo extraordinario que haga un ser humano. La paz va a venir cuando entendamos que aunque todo se destruya, como dice el libro de Isaías, aunque la flor no florezca, tus palabras nunca se acabarán. Las promesas de Jesús permanecen. Lo que Dios nos ha dicho permanece. La doctrina que Jesús les enseñaba era el camino hacia la vida eterna. Y nuevamente le quiero confrontar con la siguiente pregunta. En este tiempo que hemos estado viviendo,
Hemos recordado las promesas del Señor Jesucristo. Tenemos nuestra mente que Jesús debe ser el centro de todas las cosas. Y por último, ¿le estamos siguiendo a Jesús por una religión o por una relación? Porque la relación es despertarte todos los días y conversar con Él. Todos los días saber que Él está contigo. Yo recuerdo que cuando entendí, con esto termino, entendí que el cristianismo se trata de parecernos más y más a Cristo. Que el cristianismo no solo se vive aquí en las cuatro paredes, sino fuera de ellas. Cuando alguien venía y me decía, es que vos eres un evangélico, tal vez si usted se siente ofendido porque vienen y le dicen, es que eres un evangélico. Yo les predicaba el día jueves a un grupo de chicos y les decía sí con orgullo, no malo, con un orgullo bueno, digo sí soy evangélico, porque evangélico quiere decir que soy un portador de buenas noticias en esta tierra. Evangelio viene de buenas noticias. Y cuando alguien viene y me dice es que tú solamente hablas así porque eres evangélico, sí, porque yo tengo que traer palabras de bendición. Y creo que nosotros como creyentes debemos orar por nuestra nación, por lo que estamos viviendo.